Salmo 69, entre paréntesis 68, así de pie. Lo voy a leer yo en voz alta. Invito a que todos ya para mañana traigan su Biblia porque nos ayuda más al recogimiento también. Voy a leer en voz alta este texto y usted lo va siguiendo. Son traducciones diferentes de la Biblia, entonces puede usar palabras diferentes para comunicar la misma idea. La cosa es que mientras vamos recorriendo el texto, usted va a dejar que alguna palabra o frase le pegue en el corazón. ¿Qué es lo que el Señor me quiere decir a través de esta palabra o frase? ¿De acuerdo? Del maestro de coro según la melodía Lirios de David. Sálvame, oh Dios, que estoy con el agua hasta el cuello. Me hundo en el cieno del abismo y no puedo hacer pie. Me he metido en aguas profundas y me arrastra el oleaje. Estoy exhausto de gritar, me arde la garganta. Mis ojos se consumen de esperar a mi Dios. Más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. Son poderosos los que me destruyen, los que me hostigan sin razón. ¿Tengo que devolver lo que no he robado? Tú conoces, oh Dios, mi torpeza. No se te ocultan mis ofensas. Que por mí no queden defraudados los que esperan en ti, Yahvé Sebaot. Que por mí no queden confundidos los que te buscan, Dios de Israel. Pues por ti soporto el insulto, la vergüenza cubre mi semblante. A mis hermanos resulto un extraño, un desconocido a los hijos de mi madre. Pues el celo por tu casa me devora y si te insultan, sufro el insulto. Si me mortifico con ayunos, lo aprovechan para insultarme. Si me pongo un sayal por vestido, me convierto en objeto de burla. Los que están a la puerta murmuran, los borrachos me sacan coplas. Pero yo te dirijo mi oración, Yahvé, en el tiempo propicio. Por tu inmenso amor respóndeme, oh Dios, por la firmeza de tu salvación. Sácame del cieno, que no me hunda. Líbrame de los que me odian, de las aguas profundas. Que no me arrastre el oleaje, que no me trague el abismo, ni se cierre el pozo sobre mí. Respóndeme, Yahvé, por tu amor y tu bondad. Por tu inmensa ternura, vuelve a mí tus ojos. No apartes tu rostro de tu siervo, que estoy angustiado, respóndeme ya. Acércate a mí, rescátame, líbrame de mis enemigos. Tú sabes de mi oprobio, de mi afrenta y mi vergüenza. Conoces a mis opresores, el oprobio me rompe el corazón, me siento desfallecer. Espero en vano compasión, consoladores y no encuentro. Me han echado veneno en la comida, me han apagado mi sed con vinagre. Que su mesa se convierta en un lazo, que su abundancia sea una trampa. Que se nublen sus ojos y no vean, que sus fuerzas flaqueen sin cesar. Derrama sobre ellos tu enojo, los alcance el ardor de tu cólera. Que su morada se convierta en erial, que nadie habite en sus tiendas. Porque acosan al que tú has herido y aumentan la herida de tu víctima. Añade culpa a su culpa, no tengan acceso a tu justicia. Sean borrados del libro de la vida, no sean inscritos con los justos. Pero a mí, desdichado y malherido, tu salvación, oh Dios, me restablecerá. Celebraré con cantos el nombre de Dios, lo ensalzaré dando gracias. Le agradará a Yahvé más que un toro, más que un novillo con cuernos y pezuñas. Lo han visto los humildes y se alegran. Animaros los que buscáis a Dios, porque Yahvé escucha a los pobres. No desprecia a sus cautivos. Alábenlo los cielos y la tierra, el mar y cuanto bulle en él. Pues Dios salvará a Sión, reconstruirá los poblados de Judá, la habitarán y la poseerán, la heredará la estirpe de sus siervos. En ella vivirán los que aman su nombre. Haga el repaso del Salmo, ubicando aquella palabra o frase
a través de la cual particularmente el Señor le hable. Bienvenidos a este encuentro, al que sin lugar a dudas el Señor nos ha convocado para meditar, tomados por su mano, llenos de su gracia. ¿Cuál es el aspecto fundamental de un retiro de sanación interior? Tener la libertad de exponer mi vida completa bajo la luz del Señor para que Él derrame su gracia y me toque con su misericordia y su poder. De manera que de parte de Dios está todo preparado, está todo listo. Ahora falta que de parte de nosotros tengamos ya también la disposición. Particularmente este encuentro que es de sanación interior, tenemos que tener claro que el Señor no lo va a hacer sin nuestra cooperación. Claro que Dios puede sanar más allá de mi debilidad y mucho más allá de la fe. El Señor puede venir a sanar personas sin fe por un acto de su infinita misericordia. Sin embargo, cuando yo me dispongo a Él, los efectos, los frutos son mayores todavía. Me acuerdo hace muchos años que dábamos este retiro, alguna persona se decepcionó porque pensó que el primer día íbamos a imponer manos sobre la gente, se iba a sanar y se iba a ir. Claro que creemos en el poder de la oración, en el poder de Dios para sanar, y se vale muchas veces de este gesto, pero ante todo este retiro significa, quiero insistir, hacer un camino con Jesús. Hacer un camino con Jesús. El Señor es todopoderoso. Él podría hacer lo que quisiera sin mi participación, pero le gusta hacerlo con nosotros y eso es bellísimo. Porque, por ejemplo, cuando alimentó a la multitud, aquellos 5,000 hombres, más mujeres, más niños, tan solo con 5 panes y 2 pescados, pues objetivamente aquello era insuficiente. Y sin embargo, el Señor toma lo que aquel jovencito traía en sus manos para alimentar a aquella multitud. Siendo Dios, Jesucristo, ¿podía haber aparecido comida de la nada, sí o no? Claro, porque es Dios. Pero imagínense el impacto, ciertamente para la multitud que fue alimentada, pero imagínense el impacto para aquel niño que llevaba en su morral los 5 panes y los 2 peces. Cuando vio que el Señor los toma en sus manos, los empieza a repartir y alimenta a toda la multitud. Seguramente su corazón quedó marcado, y me atrevo a pensar que el niño podía afirmar sin miedo y sin equivocarse: Jesús y yo alimentamos una multitud. De igual manera, recordamos las bodas de Caná, donde se acabó el vino, traen aquellas 6 enormes tinajas, bueno, que no creo que las traigan porque eran muy grandes, eran pesadotas, más bien las rellenaron de agua nada más. Y el Señor, bueno, eran los meseros que estaban trayendo el agua, y el Señor luego lleva al maestresala, al mayordomo, al encargado de la fiesta, a que pruebe este vino. Y no había habido vino mejor que aquel hombre dedicado a eso hubiera probado. Imagínense otra vez la experiencia de los meseros, los que llevaron el agua, una vez que con el trabajo de ellos, el Señor le dio el vino nuevo de la alegría a aquella reunión de esta boda, de este matrimonio que estaba empezando. ¿Cuál fue el impacto de los meseros? Otra vez, Jesús y yo hicimos un nuevo vino. Jesús y yo hicimos un nuevo vino. Muchas veces evitamos todo aquello que implica un compromiso de nuestra parte. Todo aquello que nos exige, incluso delante de Dios, tendemos a evitarlo. Y por eso mucha gente prefiere las soluciones mágicas. Cuando llegan a platicar conmigo, no, es que fui con la bruja y me dijo que tenía tal cosa. ¿Por qué fui con la bruja? Porque con la bruja no te exige nada, no hay una vinculación estricta, sin mucho dinero. Me llegó un caso donde el primer pago fueron 40,000 pesos, ahí nomás. El primer pago de la bruja. Le dije yo por la mitad. 40,000 pesos por la primera parte del trabajo. Pero incluso aunque se gaste, ¿cuál es, entre comillas, la ventaja que ofrece la bruja? Que no hay compromiso de por medio. Tú me lo arreglas mágicamente y yo sigo viviendo como vivo, siendo como soy, y no me preocupo de nada. Tragedia total. El problema es que pensamos que es una vida cristiana.
yo no los conozco a ustedes, algunos sí, pero me refiero a la vida cotidiana. Es una tragedia, verdaderamente una tragedia, cuando hacemos de Dios un botiquín. Del botiquín, ¿quién se acuerda? Nadie, más cuando está una necesidad, una urgencia, vamos a buscarlo a ver dónde se encuentra, ¿no? Y entonces hay gente que se cree muy creyente, muy católica, porque se persigue. En la mañana se tiene una imagen de la Virgen María o de Cristo. Y no, es que yo soy bien católico. Sin embargo, mi vida es mía. Y yo vivo como yo quiero, yo vivo como se me ocurre, como se me antoja. Quiero insistir, este camino de sanación interior con el que nos vamos a acercar al Señor durante esta semana es algo que Dios no va a hacer sin mí. No va a hacer sin mí. De hecho, no es un camino fácil y no es un camino cómodo el que vamos a hacer aquí. Tendremos algunos momentos de oración tranquilitos como el que acabamos de tener. Tendremos un momento de oración muy significativo el jueves con la exposición del Santísimo para entregarle al Señor todo lo que hemos trabajado durante esta semana. Pero la cosa es que yo mismo me comprometa conmigo y con el Señor a hacer este camino. Porque luego no es tan fácil, aunque demos por supuesto qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, a la hora de la hora muchas veces nos supera. Por eso, me parece necio, tiene mucho sentido cuando el Señor Jesús se encuentra con un ciego en Jericó y le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Era obvio que aquel hombre era ciego, y aún así el Señor pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Por qué? Porque aunque fuera ciego, estando ante Jesús, podría preocuparse de otras cosas menos importantes, menos trascendentes, y haber desaprovechado su tiempo con el Señor. Ya cuando entremos de lleno en el trabajo propiamente del retiro, se les va a pedir que elijan una herida para trabajar. Y a veces es un poco simpático que hay gente que se siente como si estuvieran en el supermercado. Ay, padre, es que no hay cuál escoger. O esta, o esta, o esta, o esta. Pensando que le tiene que tener todo el paquetote al Señor y decir: ¡ay, aquí está todo! Aquí, como vayamos haciendo el camino, se trata de escoger una herida. Ya les daremos algunas luces, o la más antigua o la más dolorosa, para presentarla al Señor. Aprendiendo a sanar esta herida, es que vamos a aprender a sanar las demás. ¿Se entiende? Bueno, hay un camino. Cuando hablamos de heridas interiores, este es un retiro de sanación interior. Claro que cuando Dios sana desde el interior, también puede sanar el exterior. Y también hay un testimonio muy bello de curaciones físicas que el Señor hace durante este retiro. Pero el camino como tal, la propuesta como tal, es de sanación interior. Heridas interiores. Aquellas por desamor, por humillación, por alguna ofensa grave en contra mía, por algún pecado que yo mismo cometí, por lo que sea, que me fueron dañando en el corazón. Ese es el camino de sanación interior que vamos a hacer a lo largo de esta semana. Llevo bastantes años predicando este retiro y podemos sacar algunas conclusiones. Para llegar al momento en el que fuimos heridos, al momento de ser sanados de esta herida, vamos a imaginarnos un barranco tremendo, que solamente hay un camino, que es un puente colgante. Colgante de veras. Yo no sé si alguien haya pasado alguna vez un puente colgante, se columpia el ombligo, ¿no? Ok. La cosa es que es el único camino para llegar del punto A al punto B, del punto que fui herido al momento que soy sanado. ¿Cómo se llama este puente? Sufrimiento. Atentos con eso. El camino natural que Dios ha definido para alcanzar la sanación interior se llama sufrimiento. ¿Por qué? Porque es a través del permitirme sufrir que reconozco la herida, la expongo delante del Señor y entonces permito que Él la sane. Iremos viendo que la tendencia común que todos tenemos es más bien evitar, sufrir, fingir que no hay sufrimiento en mi vida
para entonces decir que vivo súper tranquilo. Resulta que no. Por eso esta pregunta que el Señor nos hace sin lugar a dudas: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Cuando hemos pasado mucho tiempo evitando las heridas y me vuelvo a confrontar con ellas, experimento el dolor que ya tenía yo guardado en mi corazón. El problema está que como yo lo venía evitando, le venía sacando la vuelta, al experimentar ese dolor, pienso que es un dolor nuevo o una herida nueva y no quiero. Similar a como nos sucede cuando empezamos a presentar algunos síntomas y sabemos con certeza que tenemos que ir al médico porque hay algo que está sucediendo, que hay algo objetivamente que está fuera de lugar, pero le sacamos la vuelta. Todo nos ha pasado, ¿sí o no? Y entonces ya está ahí. O sea, el médico no me va a inventar nada, me va a descubrir lo que ya está. De hecho, gran parte del sufrimiento, voy a decir innecesario, que presentamos ante las situaciones dolorosas, gran parte del sufrimiento que presentamos ante las situaciones dolorosas viene por resistirnos a aceptar la realidad. ¿Me entiendes? Por negarnos a aceptar la realidad. Por ejemplo, un tema puede ser la vejez, o vamos a decir la edad, para no entrar en recovecos. Pero cuando la edad se va acumulando, no solamente se manifiesta en el cuerpo, sino también en el alma. Pero pues lo primero que se ve es el cuerpo, ¿no? Se ve o se siente. Decía por ahí un meme que entre más largo y satisfactorio sea el gemido cuando uno se sienta, menos juventud te queda. ¿Sí? Entonces es un buen termómetro. Siéntete, quizá ya queda menos juventud. Y luego cuando te intentas parar todavía es más difícil. Pues entonces viene un choque para decir: es que no quiero estar viejo, no quiero estar vieja, no quiero estar enfermo, no quiero tener límite. Y eso nos provoca un conflicto innecesario. Muchas de las cosas que hoy nos lastiman no sería de esta manera si nos reconciliáramos con la realidad. Y es que si mi vida hubiera sido diferente, y es que si hubiera tomado otra decisión, y es que si hubiera hecho, y es que la cosa es que mi vida es esta, mi realidad es esta, y si yo me reconcilio con esta realidad, puedo empezar a experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Permitirme reconciliarme con la realidad. Estamos muy marcados por un intenso individualismo, muy intenso individualismo. Y por lo tanto, pensamos cada uno de nosotros, en mayor o en menor grado, que somos el centro del universo o somos la única persona a la que le pasa tal o cual cosa. Y aunque ciertamente la experiencia es intransferible, ¿qué quiere decir eso? La experiencia es intransferible, que lo que tú has vivido, lo que tú has sufrido, solo tú lo has vivido y solo tú lo has sufrido. Eso es verdad. Pero también hay que reconocer que no eres el único que lo ha vivido y que no eres el único que lo ha sufrido, aunque tu experiencia sea única. Y eso no para echarnos tierra, tampoco para andarnos comparando, porque también tenemos que tener claro que si una situación para ti es importante, para el Señor es importante. Alguna vez, siendo seminarista, fui a predicar a otra ciudad, a un retiro, y se acerca a platicar conmigo una mujer
a quien le secuestraron al hijo y a la nuera. Ya habían pasado en aquel tiempo algunos años, ahorita muchos más. Y pues imagínense el corazón desgarrado de una madre, de este levantón que le hicieron a su hijo, de esta impotencia de no poder resolver la situación. Termino de atender a esta persona y enseguida entra una muchachita de 13 años que viene devastada porque el novio la acaba de cortar. La mayoría de la gente diríamos, ay, exagerada huerca, mocosa, esta que se le ocurre, ¿cómo le va a dar importancia a eso? Atención, porque si para ti es importante, para Dios es importante. De manera que yo debía atender con la misma atención y con la misma disponibilidad y con la misma pasión en la oración a una y a otra. ¿Por qué? Porque la experiencia de cada uno, de cada una, es importante. Me tocó escuchar una vez un testimonio tremendo de una cosa que parecía tan simple, y le dañó tanto a una mujer. Cuando ella tenía unos 7 años, van a la casa de la abuela y ella se mete a jugar al último cuarto y su mamá se va a la tienda. Estaban ahí las tías. Cuando ella se da cuenta que la mamá no está, empieza a preguntar, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Y las tías comienzan a burlarse de ella. Y tu mamá te dejó, y tu mamá no te quiere. Bromas tontas que a veces como adultos hacemos a los niños y les desgraciamos la vida. Aquella niña empezó a llorar, las tías se burlaron más y ella se sumió en una soledad y en una humillación tan grande. Cuando platica conmigo tendría unos 30 años, que dice, padre, desde entonces no puedo llorar. Murió mi madre hace 5 años y no pude llorar su muerte. Fíjense cómo, ahorita que les puse el ejemplo de la mujer que le secuestraron a sus parientes y la niña hubo una reacción de decir, ay, cómo la muchachita se va a preocupar por eso. Cómo este caso de una niña de 7 años de la que simplemente sus tías se burlaron, le desgració el resto de la existencia. El resto de la existencia. 5 años habían pasado de que su madre había muerto y hasta que vivió el retiro de sanación interior pudo llorar la muerte de su madre. Entonces, no hay experiencias más o menos trascendentes para el Señor, porque Él te ama. Dado que eres precioso a mis ojos, yo te amo, dice el Señor. Tengo tu nombre escrito en la palma de mi mano, por cuanto Él te ama, lo que tú has vivido, aunque a los ojos de los demás pareciera insignificante, para Él es importante. Y al decirte que otros han vivido más o menos experiencias similares a las tuyas, quiero decir que vas a encontrar a alguien que porque lleva heridas similares, te va a poder escuchar, te va a poder comprender y te va a poder acompañar. De manera que, insistimos, no estás solo, no estás sola en este camino que el Señor quiere hacer contigo. Vamos a hacernos una pregunta por un instante. Dicen que el último sentido que se pierde al morir es el oído, puede ser unos segundos quizá. ¿Qué vas a sentir cuando el médico diga de ti, ha muerto? Porque todos vamos a morir. Todos los que estamos aquí vamos a morir, todos, antes o después. Nadie sabe el día ni la hora. ¿Qué vas a experimentar cuando el médico diga, ha muerto? Está fuerte, ¿no? Hay santos que aparecen en sus pinturas con una calaca en la mano y la calaca trae escrito memento mori, recuerda, morirás. La apariencia de este mundo pasa, todo pasa. Pasa la juventud, pasa la salud, pasa la vida, pasa el dinero, todo pasa.
Recuerda, morirás. No me voy a meter ahora en el tema del juicio, de que no todos van al cielo, porque el juicio para cada uno es particular y el Señor juzgará según la vida de cada uno. Pero antes de que el alma se separe del cuerpo, que es la muerte real, al momento que deja de funcionar el cuerpo, el alma todavía está unos instantes ahí. Dice Santo Tomás de Aquino que los menos preparados hasta 2 horas, el alma está ahí antes de separarse. Pero ¿qué vas a experimentar? Una cosa que conviene saber, aunque no me quiero meter demasiado, es que el alma no pierde la conciencia. El alma no pierde la conciencia. Una vez que tu cuerpo muere, tú sigues siendo tú y sabes que sigues siendo tú. ¿Qué vas a experimentar? La mejor experiencia, sin lugar a dudas, sería que una vez que termine mi vida, al llegar el juicio de Dios, yo escuchara de sus labios: venid, benditos de mi Padre, entren al banquete preparado. Pero no sabemos. Todos nos vamos a encontrar con el Dios de misericordia, pero eso no significa que sea pasalón, no es lo mismo. Dios es al mismo tiempo infinitamente misericordioso y enteramente justo. De hecho, la mejor opción que tenemos como personas humanas es, en esta vida, enfrentarme al juicio de Dios, y eso se da particularmente en el sacramento de la reconciliación. Enfrentarme al juicio de Dios para que en esta vida me perdone, me restaure, me sane, y entonces en la otra pueda estar para siempre con Él. San Ignacio de Loyola, cuando habla de la toma de decisiones, dice: debo de pensar en mi decisión considerando, si yo supiera de que dentro de 1 hora voy a morir, ¿cuáles serían mis decisiones? Eso es lo primero que dice San Ignacio, y lo replanteo. ¿A qué le das importancia? Entre las preocupaciones, todos tenemos preocupaciones el día de hoy. ¿A qué le das importancia? Y luego, si supieras que dentro de 1 hora vas a morir, ¿a eso que le das importancia en este momento o en este día, se la seguirías dando, sí o no? Pues quién sabe. San Martín de Porres, su apodo era Fray Escoba, y estaba barriendo, y le plantearon más o menos esto: si supieras que dentro de unos instantes vas a morir, ¿qué harías? Seguiría barriendo. A Santo Domingo Sabio, un adolescente, discípulo de Don Bosco, estaba jugando y le pregunta a Don Bosco: ¿y si supieras que dentro de 1 hora vas a morir, qué harías? Seguiría jugando. Los otros decían: voy a la capilla, me iría a confesar, me iría a no sé qué. ¿Por qué? Porque ordinariamente terminamos dejando lo importante para después. San Martín de Porres podía seguir barriendo y Santo Domingo Sabio podía seguir jugando, porque estaban reconciliados con Dios y porque iban viviendo intensamente el presente conforme a la voluntad de Dios. Por eso muchas cosas que vamos dejando para después, no desperdiciemos la vida. No perdamos el tiempo, aprovechemos, démonos la oportunidad en el aquí y el ahora para ser reconciliados con Dios, encontrarnos con este Dios que nos ama. Dice San Juan de la Cruz de una manera muy poética: al atardecer de nuestras vidas seremos juzgados en el amor. ¿Qué significa? Insisto, no que Dios sea un pasalón, no, sino que desde el amor auténtico de a de veras, no reposiciones de amor absurdas que en realidad no son amor. El amor de a de veras, que es el amor de Dios y el amor recto a los hermanos. Desde este amor vamos a revisar nuestra vida a la mirada de Dios, bajo la mirada de Dios.
E incluso si alguno lamentablemente se condenase, aún así su juicio habría sido realizado bajo la mirada de amor del Señor. ¿Por qué? Porque hasta la condenación es una garantía de que Dios me ama. Porque me ama tanto que respeta mis decisiones y las consecuencias de mis decisiones. ¿Le queda claro esto? El amor o es libre o no es amor. Libre para dar el sí total, ojo, porque hoy se le dice amor libre a vivir sin compromiso y a vivir como a cada uno se le ocurra. No. ¿Qué quiero decir con amor libre? Por ejemplo, viene el matrimonio a casarse. Si vienen obligados de alguna manera por alguna persona o circunstancia, ese matrimonio nunca existió. Si el muchachito embarazó a la muchachita y el suegro le dijo, o te casas con mi hija o te mato, que sí pasa y pasa con cierta frecuencia, así hayan vivido 30 años juntos, tuvieron 6 hijos, ese matrimonio nunca existió. ¿Por qué? Porque al amor no se puede forzar. Alguna vez platicando con una pareja que tenía un conflicto muy grande y estaban por separarse, me dijo ella, pero es que tú no me puedes obligar a estar con él toda la vida. Dije, tienes toda la razón. Pero antes de casarte se te hizo una entrevista donde se te preguntó si algo o alguien te estaba obligando a casarte y dijiste que no, que lo hacías libremente. Y todavía el día de la boda te volvieron a preguntar sí o no. Sí. Y tú libremente diste un sí total para toda la vida. Ese sí total de fidelidad es la auténtica libertad. Porque me estoy comprometiendo a algo trascendente. No me meto aquí en el asunto de la separación. A veces, lamentablemente, es la única opción. Cuando la relación es insostenible, cuando seguir juntos es mayor el daño que el beneficio, cuando se buscaron los medios, estos se agotaron y no hubo solución, entonces se tolera la separación. Mas no es un bien querido por sí mismo. ¿Entienden? Entonces, el amor es libre en ese sentido. Y entonces, el Señor tiene una condescendencia tal con nosotros que siempre respeta nuestra libertad. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Se toma la delicadeza de tocar a tu puerta, de llamar y esperar tu respuesta. Y si tu respuesta fue no, el Señor la respeta, porque te ama. Por eso no podemos abaratar el cielo, porque a todo el que se murió, ¡ay, está en el cielo! La Santa Iglesia definió, salvo por revelación divina, nadie puede conocer a quienes Dios ha elegido para sí. Es que no es católico que cuando alguien se muere digamos está en el cielo. ¿Qué se dice? Que descanse en paz, a manera de deseo. Tampoco podemos decir está descansando, porque no todos los difuntos descansan, nomás los del cielo, ni los del purgatorio y menos los del infierno, porque también esa vía sigue existiendo. Dios ama tanto a cada ser humano que respeta su decisión y las consecuencias de sus decisiones. O sea, hay que ser muy delicados, en el buen sentido, con nuestra propia vida. No tomarla a juego, tomar en serio no solo esta existencia, sino la eternidad, porque pasaremos una eternidad con Dios. De manera que colocarnos hoy ante el juicio de Dios es dejarnos amar y restaurar. Por eso es muy bello cuando alguien va a confesarse, va a un juicio. Es un juicio, la confesión es un juicio, donde el acusado siempre es culpable, porque si no, ¿a qué viene? El acusado siempre es culpable. Y por gracia de Dios,
por el precio de la sangre de Cristo, siempre resulta inocente. Es un juicio adelantado. Por eso es bellísimo. El amor de Dios es incondicional para el que se deja amar. Para el que se deja amar. Él no va a obligar a alguien a que lo ame. Jamás. Él no va a obligar a nadie a que lo ame. Jamás. Nos dice con insistencia: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Abramos pues el corazón al Señor a lo largo de esta semana. Y hay una cosa muy, muy interesante en la Escritura. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando no conocemos a Dios, terminamos haciéndolo a Él a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué quiero decir? Que si yo soy muy enojón, siempre soy colérico y siempre exploto, esta máscara que yo tengo se la pongo a Dios. Y entonces pienso que Dios siempre es bien enojón y que Dios siempre va a explotar y que Dios siempre... Si a mí me pasa la vida como algo intrascendente, esta máscara mía se la coloco a Dios y entonces pienso que Dios es un desinteresado de lo que a mí sucede. ¿Me entienden? Y terminamos en consecuencia haciendo una caricatura, una farsa de Dios. Y entonces, porque yo tengo una mala imagen de mí, termino teniendo una mala imagen de Dios. Tuvimos retiro sacerdotal de la Renovación Carismática en Puebla. Nos predicó Monseñor Pepe Garza Madero, de aquí, obispo auxiliar de Monterrey, y dijo algo muy duro al empezar el retiro. No puedo yo aceptar que Dios me ame, porque no puedo aceptar que alguien ame a quien yo no amo. ¿Se entiende? Ahí va, ahí va. Si por ejemplo, tal persona hizo un fraude, me hizo un fraude a mí, pero mi hermana sigue siendo su amiga. Digo, ¿cómo es posible que seas amiga del que me hizo fraude? Ya se entiende que yo no puedo aceptar que alguien ame a quien yo no amo. El problema grave está que cuando el que no amo soy yo. Si yo no he sido capaz de amarme, no me he reconciliado conmigo mismo, no he restaurado mi corazón, me parece imposible que Dios me pueda amar. Tan simple como cuestiónese cómo reacciona usted al cometer un error. ¿Qué dices contra ti mismo? Ese es un retrato más o menos de qué tanto te amas o qué tan bien te caes. Ah, pero ¿para qué necesitas enemigos? Con tamaño hocico ya tienes. ¿Me entiendes? Porque a veces yo no me amo. En lo concreto, a veces yo no me amo. Y entonces me parece imposible el que Dios pueda amarme. Me parece increíble, me parece imposible. Y sin embargo, Él me ama. Me preguntaba alguien, ¿qué pasa si yo me desprecio? ¿Estoy pecando? Le dije, depende. Si te desprecias en cuanto a ser persona, sí, porque eres obra de las manos de Dios y eres su imagen. Si desprecias en ti lo que no es grato a Dios, está bien, porque te vas a esmerar
en luchar contra aquello y terminar venciéndolo. Hay un cantito de la Renovación Carismática que me gusta mucho, que dice: dímelo, Señor, una vez más, cuán precioso soy a tus ojos de amor. Quiero descubrir quién soy en ti, mirar mi corazón a través de ti. Mirar mi corazón a través de ti. Porque otros me despreciaron, papá, mamá, mis hermanos, un abuelo: no vales, eres un tonto, no debiste haber nacido. Tantas cosas que se quedan en el corazón. Lo tengo a veces tan guardado que termino yo siendo el primero que me desprecia. ¡Qué tragedia! Pues el Señor viene a regalarme su mirada sobre mí. Y esto es maravilloso. Porque a lo largo de esta semana vamos a descubrir esa ternura que Él tiene como padre y también como madre. Él no es madre, es padre, pero su ternura es muy maternal. Y por eso Él dice en el Antiguo Testamento: aunque tu padre o tu madre se olvidaran de ti, yo jamás me olvidaré de ti. ¿Cuántos llevamos arrastrando ausencia, soledad, tristeza, abandono, vacío? Hay un buen número de varones presentes. A los hombres nos cuesta más reconocer: me he sentido solo, me he sentido vacío, necesito ayuda. Pues todos los que estamos aquí hemos venido para tener ese encuentro con el Señor. Hemos venido para ser restaurados por su gracia, por su amor y su misericordia. Y les invito entonces que contemplemos quién es Dios en verdad. El Dios revelado por Jesucristo, tal como lo cree y lo enseña la Santa Iglesia Católica. Para, restaurando la imagen que tengo de Dios, mi propia imagen sea restaurada. Juan el Bautista anunció que el Señor haría volver el corazón de los padres a los hijos, retomando una profecía del Antiguo Testamento que dice dos cosas: de los hijos a los padres y los padres a los hijos. Pero hay una sección donde solo dice: volverá el corazón de los padres a los hijos. ¿Cuántos de los que estamos aquí hubo, a veces sin quererlo, ausencia de papá o de mamá? Y eso ha dejado una huella en el corazón. Y no digo ausencia total, como en mi caso, que papá murió cuando yo tenía 2 años y medio. Incluso aunque estuvieran en la casa, llegaron a ser ausentes. Una vez un sacerdote ya de 50 y algo de años decía que no había podido perdonar a sus papás cercanos a los 80. No había podido perdonar a sus papás. Todavía le hablaba a la mamá y a él le daba incomodidad, miedo prácticamente. Es que es mamá, y le hablaba de forma grosera por lo que no había sanado. Dice: y mi papá siempre ausente. Mamá era la que decía, mamá era la que gritaba, mamá, y papá siempre ausente. Y decía: de forma que yo no tuve autoridad en papá, y hasta la fecha todo lo que implica autoridad me da miedo. No es el de esta diócesis. Decía: tengo que ir al obispado, me da miedo. Una llamada del obispo me da miedo. Una llamada del vicario general me da miedo. Y todo por esta figura casi invisible de su padre en la dinámica familiar. Y ahí vamos descubriendo pequeñas o grandes ausencias. Y a eso lo digo de nosotros, que la mayoría somos del siglo pasado, aunque se oiga así de feo, pero somos del siglo pasado, la mayoría. ¿Qué pasa con los niños y jóvenes de hoy? Donde luego este aparatejo está estorbando tanto la relación dentro de la familia. Por eso la importancia de volver el corazón de los padres a los hijos. ¿Traen en qué escribir? ¿Tienen un minuto contado?
un minuto para que escribas lo que no te gusta de ti. Corre el tiempo.